Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Estrada Chichón. Soy profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. El título de mi comunicación es Actividad de integración para la formación docente AICLE en educación primaria. En líneas generales, resumo aquí el proceso de preparación, planificación y explotación de una actividad realizada por estudiantes universitarios del grado en educación primaria que durante el año académico 2018-19 cursaban la asignatura AICLE 2, la literatura infantil como experiencia plurilingüe, encuadrada en el cuarto curso dentro de la mención en lengua extranjera AICLE. Dicha actividad consistía en la integración de contenidos AICLE, concretamente dentro de la asignatura Natural Science para educación primaria. Asimismo, la literatura infantil o juvenil en lengua inglesa, para lo que utilizamos la saga de libros de Harry Potter escritos por J.K. Rowling. Y por último, la tecnología a través del uso de la realidad aumentada, a partir, a su vez, de la aplicación para dispositivos móviles HP Reveal. Así, la presente comunicación se divide en 6 bloques según se puede observar en la pantalla: justificación, marco teórico, objetivos, método, resultados y discusión y conclusiones. Finalmente, incluiremos también las referencias bibliográficas utilizadas. En lo que compete a la justificación teórica de la propuesta, partimos de la idea de que la enseñanza bilingüe es una de las mayores innovaciones educativas recientes. En concreto, el enfoque denominado AICLE o aprendizaje integrado de contenido de lengua extranjera es el más extendido en Europa, agrupando infinitas prácticas metodológicas bajo un mismo prisma. El valor de AICLE reside, para nuestro propósito, en que, con independencia de que el punto de partida es siempre el contenido, asiste igualmente a la adquisición de la lengua vehicular como resultado de su uso con propósitos comunicativos, es decir, reales y nunca instrumentales. Así, una de las mayores ventajas de AICLE se encuentra en su versatilidad, llegando a definirse como un término paraguas que da cobijo a distintas prácticas metodológicas, tal y como hemos indicado antes. Dicha versatilidad favorece la aplicación de, por ejemplo, la literatura a contextos AICLES con el fin de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje dual, es decir, contenido y lengua extranjera. Y es que, por último, la literatura es uno de los agentes de cambio más significativos hoy por hoy en ámbitos educativos, siendo además representativa de la diversidad multilingüe de la lengua y la cultura inglesa para nuestro contexto de análisis. A partir de estas consideraciones teóricas, el objetivo del trabajo gira alrededor de la preparación, realización y explotación de un mismo tipo de actividad para todos los cursos de educación primaria que integra el contenido AICLE, concretamente la asignatura de Natural Science, literatura infantil o juvenil en lengua inglesa, utilizando para ello los 6 primeros libros de la saga Harry Potter y, además, nuevas tecnologías, materializado en la realidad aumentada a través de la aplicación HP Reveal. Las actividades fueron realizadas por el pleno de estudiantes que asistieron regularmente a la asignatura AICLE 2, la literatura infantil como experiencia plurilingüe, durante el curso 2018-19. El trabajo se desarrolló durante 4 sesiones presenciales de 1,5 horas de duración cada una, en donde se llevaron a cabo las fases de preparación, realización y explotación mencionadas con anterioridad. Se dividió a la clase en 6 grupos, cada uno de los cuales trabajó en una actividad como la descrita anteriormente, centrada en cada uno de los 6 cursos de educación primaria. Además del trabajo presencial en el aula, los estudiantes tuvieron que hacer una reflexión en grupo que debían entregar semanalmente acerca del progreso realizado, las mayores dificultades surgidas y, por último, sus propias expectativas. Asimismo, contemplamos unos criterios de evaluación específicos para esta actividad que apuntaban a dicha preparación, realización y explotación de las actividades. Los resultados muestran la realización de 6 actividades distintas para los 6 grupos de trabajo, todas ellas bajo una misma forma de gincana o similar. La tabla en pantalla muestra de manera resumida el libro de Harry Potter asignado a cada uno de los grupos, los miembros de cada grupo y la identificación interna para cada uno de ellos en forma de número. Y, por último, los objetivos del área de Ciencias de Naturaleza según la Junta de Andalucía para educación primaria en relación con las actividades propuestas. Los resultados se analizan según las 2 fases de trabajo. Por un lado, la fase 1 de preparación puso a los estudiantes ante una tesitura que les era desconocida, lo que les llevó a tener incluso una muy mala impresión del proyecto en un primer momento. Con todo, el resultado final de la actividad en términos de elaboración y aplicación al aula de educación primaria hizo que dicha primera impresión se transformara radicalmente, encontrando la actividad original y divertida. En lo que respecta a la fase 2 o realización y explotación, los estudiantes mostraron una opinión favorable hacia la inclusión de la literatura infantil o juvenil y la tecnología como potenciadores de la enseñanza AICLE.
Tenían también un posicionamiento favorable hacia la motivación que suponía trabajar con recursos tan atractivos como son los libros de Harry Potter y la realidad aumentada, por un lado, así como la resolución de conflictos pedagógicos, es decir, de plena labor docente durante la fase de explotación. Por otro lado, esta misma fase 2 también dejó de manifiesto algunas dificultades de los estudiantes en torno a la gestión del inglés como lengua extranjera, mientras actuaron como docentes en el momento de poner en práctica la actividad. Además, no estaban familiarizados con algunos de los recursos que debían integrar, tal como los libros de Harry Potter, así como el uso de la realidad aumentada, junto a los propios déficits pedagógicos típicos de la fase inicial de formación como futuros docentes. Sin embargo, las limitaciones del trabajo apuntaban directamente a la falta de tiempo en voz de los propios estudiantes y la certeza o no de la viabilidad del proyecto en un entorno AICLE real. A modo de conclusión, la explotación de la actividad vino a confirmar la posibilidad de integrar los tres elementos en una única actividad, a falta de su aplicación en un contexto auténtico, tal y como señalábamos con anterioridad. Se trata de un ejercicio que potencia la formación inicial de futuros docentes, favoreciendo su comprensión de la dificultad de integrar contenido y lengua y estos a su vez con otros elementos. Por todo ello, me permito sugerir tres recomendaciones surgidas a partir de observación directa y el análisis de las dos fases de trabajo en las que se dividía este proyecto. En primer lugar, la lección de la literatura deja evidencias claras de su posición como elemento que favorece, que potencia el aprendizaje AICLE. Segundo, los profesores deben poder ser capaces de valorar las capacidades de sus estudiantes, pero siempre teniendo presentes sus propias deficiencias de conocimiento para acometer las medidas necesarias en relación con su formación. Y, en último lugar, los profesores en educación primaria deben poder proponer actividades de carácter transversal con el fin de ponerlas en práctica en diferentes asignaturas, siendo explotadas de muy diversas maneras y en idiomas distintos. Pueden acudir a esta diapositiva si desean consultar referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo escrito y presentadas durante esta comunicación oral. Muchísimas gracias por su atención. No duden en ponerse en contacto conmigo en la dirección de email que pueden observar en pantalla para cualquier duda o sugerencia sobre mi comunicación. De nuevo, muchísimas gracias. Un saludo.